buenas noches, bienvenidos a una emisión más de su programa Que No Te Lo Cuenten. Yo contentísima de compartir con ustedes y llegar hasta sus hogares en este 4 de abril. Marzo que recién termina, mes de la mujer, y celebramos 50 años de esta conmemoración del Día de la Mujer, de esta fiesta a la defensa de los derechos, en primer lugar civiles, y ahora a la defensa de la igualdad de oportunidades. Muchos eventos y actividades se llevaron a cabo en el marco del mes de la mujer. Tuve la oportunidad de asistir a Wonder Woman, el foro de el dinero mujer, y las cifras expuestas de manera magistral por la señora María Elena Rodríguez, presidenta del Consejo Directivo de Procompetencia, me sorprendieron bastante. Hubiese querido una copia de ese discurso, pero todavía no ha sido posible. Sin embargo, puedo recordar cifras claras, como que las mujeres corresponden al 45% de las pymes de nuestro país, pero aún así se les adjudica solamente el 30% de las contrataciones. Yo misma me preguntaba, pero Dios mío, estamos luchando por igualdad de oportunidades, pero yo veo todos los eventos de mujer, yo veo en todas partes gotas de mujer. Sin embargo, es necesario. El techo de cristal existe y debemos de, en primer lugar, mínimamente garantizar nuestras cuotas y seguir empoderándonos de los sectores sociales y productivos del país. Ya está evidenciado en estudios que incluso el 90% de las ganancias y los salarios femeninos se quedan en el entorno. Y yo creo que todos nosotros hemos visto eso. Cuando una mujer cobra en la clase media o en cualquier, empieza, voy a comprar esta planta para la casa, esto para la mascota, la ropa para los niños, pero eso no ocurre con el salario masculino. De modo que empoderar a las mujeres es una estrategia magnífica para avanzar el desarrollo nacional. Entre otras cifras interesantes, puedo recordar que el Banco Mundial en el 2018 estimó una pérdida anual de 185.000 millones causadas por la brecha de género. Esto equivale al 2.2% del PIB. Así que, mujer, empodérate. Entonces, también inicia abril, el mes del autismo, y aquí, en Que No Te Lo Cuenten, te vamos a traer todo lo relativo en los temas que acaparan la opinión pública en nuestro contexto nacional. Sigan con nosotros y regresamos con Miguel Sandoval para abordar temas migratorios. Gracias por continuar con nosotros y como bien les anunciamos al principio del programa, está con nosotros el señor, por respeto, pero somos más o menos contemporáneos, Miguel Sandoval. Él es analista internacional y conductor de Cara al Mundo en Radio Funglode, donde actualmente aborda temas de geopolítica, relaciones internacionales y temas globales con un enfoque crítico y fundamentado. Es importante saber también que él tiene un degree en negocios internacionales en Cortland, New York. Se especializa en el análisis de conflictos, diplomacia y estrategia, conectando los eventos internacionales con su impacto en América Latina. Definitivamente es una joya que nos acompaña en este momento, que ha estado con nosotros desde el primer año, en el 2021. Ya compartiste con nosotros acá, en Que No Te Lo Cuenten, ¿verdad? Bueno, un gran honor para mí estar aquí. Luego de ver la evolución que ustedes han tenido como programa, como espacio, como profesionales, somos muy seguidores del buen trabajo que han venido realizando acá. Excelente, muchísimas gracias. Sabes que viendo o analizando el termómetro social ahora mismo en la República Dominicana, la fiebre migratoria está bastante elevada. Vemos jóvenes, profesionales, periodistas, alzando su voz en torno al tema migratorio. Y particularmente yo he notado que eres muy asiduo de estos temas, estás siempre muy relacionado y quiero saber a modo general, ¿cuál es tu opinión personal de este actual contexto que estamos viviendo en República Dominicana? Mira, realmente no es un secreto que la situación haitiana es un tema de años. Evidentemente se ha visibilizado más en los últimos tiempos por todas las situaciones y conflictos que han ocurrido en ese país. Luego del año 2020 y después
del magnicidio del presidente Jovenel Moïse en 2021, dígase pandemia y luego magnicidio, las bandas que ya estaban orbitando en ese país, asediando sobre todo la principal capital como es Puerto Príncipe, pues tomaron un mayor control, una mayor preponderancia. De hecho, esas bandas que estaban tradicionalmente trabajando allí para el poder, porque son grupos armados que se desprenden del poder político y de las élites, como ellos le llaman la oligarquía haitiana, pues luego de quedarse acéfala, sin un presidente, estas tomaron la decisión de ir por la capital y hacerse del control. Hemos visto todo lo que ha pasado y esto ha hecho que evidentemente incremente la presión migratoria hacia la República Dominicana, que es su destino fronterizo más inmediato. Así es. Bien, este trasfondo de la migración haitiana a República Dominicana siempre ha ocurrido, pero a principios del siglo XX, con el desarrollo de la industria azucarera, ellos encontraron ese sector primario que el dominicano no va a tomar este trabajo. Entonces, cuando cae ya el tema de la producción azucarera, entonces migran a la parte de la construcción, del cuidado y todo eso. Pero ahora mismo, ¿consideras tú que la principal razón de la migración haitiana es el desorden político, las bandas? ¿Cómo está la violencia en Haití ahora mismo? Mira, realmente es un tema actual, prácticamente existencial. Como tú bien decías, la motivación que se tuvo en un principio, por allá por el 1910 aproximadamente, cuando iniciaron esas primeras migraciones masivas, evidentemente se hacía por una motivación de la industria azucarera, que iba tomando gran auge en la República Dominicana. Pero Haití, si bien siempre era una industria importante, ¿verdad? Como país situado en la región del Caribe, pero venía sufriendo ciertos adebacles. Evidentemente después de los años 60, 70, que la industria azucarera, sobre todo en República Dominicana, fue mermando un poco, pues esa clase obrera haitiana pues puso su mirada en otros sectores de la industria agrícola, en la agricultura en general, en la siembra, y también empezaron a incursionar, sobre todo en los años 70 y 80, más hacia las ciudades y empezaron a ejercer ejercicios como la mecánica y otro tipo de situaciones. En el momento actual, Haití se encuentra en una espiral de violencia ascendente, producto del enfrentamiento de bandas armadas, pero pasó algo interesante, Cristi, sobre todo después del magnicidio de Moïse, y es que antes del magnicidio de Moïse, las bandas actuaban como entes independientes y se enfrentaban y se disputaban el territorio entre sí. Luego de que Haití queda acéfala en ese periodo, las bandas más poderosas en ese momento, una de ellas liderada por el actual barbecue, Jimmy Cherizier, que muchos lo han escuchado hablar, pues lideraba una pequeña coalición de bandas que se llamaba el G9, o se llama el G9. Y se enfrentaba y se disputaba territorio en la principal capital con otras bandas como los 400 Maguazó, Gran Grif y demás. Resulta que ya luego en el 2022 aproximadamente, la banda GPEP y 400 Maguazó hacen un pacto con las bandas de barbecue y se crea una gran coalición de bandas llamada Viva Sam, Viviremos Juntos. Okay. Es decir, esto se produce porque ellas identificaron que ya se estaba conformando una misión multinacional y también, evidentemente, todavía estaba el presidente de entonces, el primer ministro transitorio, Ariel Henry, que luego entonces que estas bandas se unen, pues impiden su entrada a Haití tras un viaje que hizo por Kenia. Todos recordemos ese evento. Entonces, luego de allí, Barbecue sale como un ente ya no solamente vandálico, sino también con un discurso político. No, un héroe. Un discurso político. Un héroe nacional. Y vemos una transición de Barbecue de vándalo a un elemento político. Fíjase que en principio se decía barbecue, 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 y luego él empieza a promover su nombre Jimmy Cherizier, y esto es importante, y empieza a incorporar a los padres libertadores de Haití, revolucionarios como fue Jacques Dessalines, y empieza a hablar que hay que liberar la causa o continuar la causa de Dessalines. Es decir, barbecue empieza a tomar matices políticos, pero todo eso fue motivado, evidentemente, con un fin que era poder aprovechar ese vacío de poder para tomar el control de la principal capital. Exacto, ahora entiendo un poquito mejor. Y obviamente estamos viendo el contexto de nuestra nación vecina, pero precisamente ahora, en 30 de marzo de 2025, ¿cuáles consideras tú que son los principales factores que están haciendo que la fiebre patriótica y migratoria se eleve en República Dominicana? Mira, no es para menos. Producto de esa escalada de violencia, esos enfrentamientos armados han creado
prácticamente han provocado más de 1 millón de desplazados en Haití. Como nosotros somos su principal destino, ¿verdad?, foráneo inmediato, estamos próximos a ellos, somos su lugar de destino principal para salir de esa situación que está ocurriendo allá. Entonces, con 1 millón de desplazados en un solo año, 5.600 muertos, múltiples secuestros, miles de secuestros, informes de Human Rights indicando que estas bandas incluso llegan a los lugares, queman las casas, queman a las familias, violan a las niñas, y lo que queda allí, ellos se apoderan totalmente del territorio. Eso es una situación insostenible, la hemos comparado incluso como es una especie de Gaza que tenemos al lado, y evidentemente eso se ha reflejado en la República Dominicana. Esa migración masiva, por eso es que nos está atacando de esa manera, y por eso hemos visto números, por ejemplo, que porcentuales en materia de parturientas, que es un tema que siempre ha estado sobre la palestra. Sí, hace poco ha estado saliendo concomitantemente en los medios el tema del porcentaje de las parturientas. Pero fíjate cómo se compara. Las bandas ya tienen prácticamente 4 años imponiendo las reglas en Puerto Príncipe, y precisamente en los últimos 4 años la cifra, el porcentaje de parturientas haitianas en República Dominicana borda el 40% del total de parturientas en el país. En el 2024 me parece que es un 35.8%. Global del año, pero por ejemplo en noviembre, octubre llegó al 40%, y eso es terrible. Son cifras que nunca antes la habíamos alcanzado. Y en términos de escolaridad, de matrícula escolar, Cristi, escúchame esto, en los últimos 5 años, la matrícula de niños haitianos ha incrementado en un 80%. O sea que ya empezamos a ver con cifras reales este tema cómo nos arropa. Y por eso la sociedad dominicana evidentemente se había normalizado, había perdido la capacidad de impresión, pero es una situación que es imposible taparla o solaparla. O sea, había que hacer algo y tomar acción. Hay cosas que se van desencadenando, como fue el caso de lo que ocurrió en Punta Cana con la jovencita Conanqui. Evidentemente se empezaron a sembrar mitotes en las redes sociales, que si hubo un haitiano, que si no, a pesar de que las autoridades norteamericanas habían insistido que todo apuntaba a que había sido un ahogamiento. Todavía el proceso está en investigación, aunque los padres pidieron que este caso pues la declararan muerta a la joven. Pero te explico esto porque el mito de que había un haitiano o hablar de que había un haitiano generó un debate en las redes sociales y puso en el mapa el tema de Friusa. Un tema que se venía hablando desde hace tiempo, un tema que era el resultado, porque siempre hemos dicho, señores, Friusa no es la causa, Friusa es el resultado de una situación que tiene mucho tiempo, y eso ha generado, cuando la gente ha puesto el ojo en Friusa y los que no conocían la localidad han visto lo que pasa allí, y han salido informes de que operan bandas haitianas, de que allí hay toda una dinámica de un prácticamente enclave haitiano en la República Dominicana. Eso prácticamente ha provocado un despertar en la sociedad. Sí, también se habla acerca de una percepción generalizada, de una inacción también por parte del gobierno. ¿Entiendes tú también que esa inacción por parte del gobierno en temas migratorios ha hecho también que surjan otros líderes y que tal vez personas ya sea de los medios de comunicación o de asociaciones civiles tomen la delantera en este tipo de cosas? Bueno, yo diría que la delantera siempre debería tenerla el gobierno. O sea, las iniciativas en este tipo de casos tan sensibles siempre tiene que tenerla el gobierno. Y si bien esto no es un tema nuevo y muchas personas han dicho, mira, es muy injusto echarle, como dicen en buen dominicano, toda la coaba al presidente Abinader y a su gestión, no es menos cierto que por un tema coyuntural, a partir del 2020, que es cuando él asume el poder, es que la cosa se encrudece en Haití. Es una casualidad, pero precisamente en países como el nuestro no se viene a gestionar bienestar, se viene a gestionar crisis. Y esas son cosas que surgen y sobre la marcha. Por eso no me parece correcto que se trate de comparar otras gestiones, no porque no hubo falencias, sino porque pareciera hasta infantil tratar de entender que un contexto es similar al otro. O sea, tú no puedes pretender tener el mismo tipo de actitud frente a una situación cuando esa situación ya no es la misma. Entonces, evidentemente el gobierno, yo tenía mis reservas cuando anunció esas deportaciones masivas, no por la deportación, sino por la connotación que le dio y toda la campaña mediática, las palabras que se utilizaron. Yo digo que no hay que utilizar palabras tan altisonantes para hacer cumplir la ley. Cuando yo siento que se trata de generar tanto ruido, pues evidentemente se trata de ocultar algo. Y en ese sentido, cuando hablaba de cifras, que eso es algo bastante desafiante, de 10.000 haitianos a la semana, cuando tú no tienes una estructura que te soporte eso, pues evidentemente ya era algo que estaba destinado a quedar cuestionado, para no decir fracasar, porque recientemente en la toma de posesión se presentaron cifras
de prácticamente 150,000 deportados de octubre a la fecha. Y vi esta mañana que ya esa cifra iba por 180,000 deportados. O sea, ni Estados Unidos había logrado una labor tan titánica como esa. Y yo diría que aquí lo que hay es que atender a la calidad de esas deportaciones. Ver realmente cuál es el criterio, si se están respetando los derechos humanos de esos inmigrantes ilegales, que esto es un tema bastante espinoso porque la gente se pone boca arriba, dice, oye, pero tú estás traicionando a la patria, evidenciando. Señores, lo que hay que hacer es exigir a las autoridades que cumplan la ley y que no nos pongan en situaciones embarazosas, porque no podemos tapar el sol como un dedo. Ahora bien, evidentemente, lo que hay es que atender a ver cuáles son las debilidades que tiene esos organismos de seguridad para poner el foco ahí antes de uno adentrarse en procesos de deportaciones masivas. ¿Por qué, Cristi? Porque si tú tienes un problema y tú lo expones, pues tú lo intensificas, lo proyectas, lo amplías. Entonces, si hay debilidades en los cuerpos de los organismos de seguridad, si tú anuncias deportaciones masivas, pues ese problema no solamente va a estar más presente, sino que se va a magnificar. Digo que primero había que arreglar la casa, identificar bien un protocolo, hacer una coordinación mínima, por lo menos con sus contrapartes haitianos, para que se puedan haber esas deportaciones sostenidas. Por ejemplo, Donald Trump en su primer mes manejó cifras de unos 5,000 deportados, 6,000 deportados, pero todos vimos los aviones saliendo de los Estados Unidos. Tú tienes razón. Tú sabes, entonces es más o menos por ahí la cosa. Algo que me llama mucho la atención de ti y que aplaudo es que a pesar de tener una especie de discurso nacionalista, pero al mismo tiempo tú estás cuidando el tema de los derechos humanos. No dejemos de lado esta parte que también es importante, y me parece que ese equilibrio es bastante importante y digno de admirar. Bueno, pues vamos a una pausa y seguimos con mucho más, aquí junto con nuestro invitado estrella, Miguel. Seguimos con nuestro invitado estrella con el tema que ha acaparado la palestra pública toda la semana. Y hablábamos de cifras antes de la pausa, y algo que no se puede quedar de lado es el componente económico, la carga económica que le genera a República Dominicana esta gran cantidad de partos en el sector salud. Estamos hablando también de matrículas escolares que habló Miguel. Entonces, ¿de qué se trata la política fiscal? ¿De qué se trata la política económica? Se trata mucho de hacer una redistribución de la riqueza equitativa, de acuerdo a los números y las necesidades del país. Pero entonces, si tenemos una matrícula subiendo, si tenemos parturientas subiendo, ¿qué va a pasar? Cada vez que venga una reforma fiscal, cada vez que haya que ver el tema de los impuestos, la parte impositiva del país, siempre hay una parte que va a estar más cargada. ¿Por qué? Porque no me dan los numeritos, y creo que eso también es parte de las demandas que tienen la población ahora mismo. Mira, es importante que tú señales esto, porque evidentemente la economía es una fibra muy sensible de cualquier estado. Es la gasolina que empuja ese motor. Y el tema haitiano, evidentemente, no escapa a esta realidad. Vimos, a propósito de las parturientas, más de 1.000 millones de pesos solamente en el 2024 a atender específicamente, no las extranjeras, sino las parturientas haitianas en ilegal y no, porque ahí se enmarcan de todas y se señalan. Pero esta parte es importante porque a nosotros, por ejemplo, nos gusta utilizar mucho a Estados Unidos de ejemplo, diciendo que Estados Unidos es un modelo, pero como que no nos gusta mucho adoptar ciertos modelos que a nosotros no podrían ir muy bien. Si bien ya tenemos una realidad de asentamientos haitianos, que aunque el Estado se disponga hoy en tomar acción por eso, le va a tomar tiempo poder ir adecentando la situación y resolviendo ese problema. Mientras tanto, yo digo que la Dirección de Impuestos Internos no puede discriminar. Es decir, se supone que la recaudación impositiva de los estados no discrimina. Todo el que habite allí, todo el que consuma servicios allí o demande cualquier tipo, ¿verdad?, de servicios, pues tiene también que cumplir con su deber. Y Estados Unidos tiene un sistema muy interesante de recaudación impositiva que no discrimina a los inmigrantes indocumentados. De hecho, esto no te garantiza una permanencia, no te garantiza que te vayan a dar un documento o te vayan a arreglar tu estatus en el momento, pero sí por lo menos te normalizas en cierto aspecto, el Estado te identifica y tú puedes acercarte y pagar tus impuestos. Yo digo que la República Dominicana tiene que identificar la forma de incorporar a esa mano obrera extranjera, y aquí sí podemos ampliar la situación, para poder incorporarla en materia de recaudaciones. Obviamente aquí hay un gran desafío, porque más del 50% incluso de República Dominicana el mercado es informal,
que tengo un amigo, Exactamente, tengo un eso amigo iba. Israel Abreu, economista, que dice que no tan informal, porque un individuo que se levante, él dice, a las 5 de la mañana y te venda China en un puesto y produzca más de 50,000 pesos al mes, hay que ver qué tan informal es eso, porque te paga un servicios telefónicos, echa combustible, o sea, también hay que ir desmontando unos cuantos mitos. Lo que habría era que darle, evidentemente, acercarlos al Estado y darles un sentido, evidentemente, que se le pueda sacar más provecho. Yo sé que al yo decir esto, la persona me dice, wow, Miguel, pero qué iluso, pero los haitianos no tienen ni siquiera documentos. Ese es el punto. El trabajo informal básicamente es que no aporte al fisco, pero todo lo demás es formal, porque tienen su estructura, tienen sus empleados, pero no aportan al fisco. Exacto, pero incluso, o sea, ¿cómo el Estado los identifica? Porque no tienen documento de origen, son indocumentados. En Haití, fuera de lo que pasa, por ejemplo, con inmigrantes indocumentados dominicanos en Estados Unidos, por lo menos tienen una cédula de origen, tú puedes constatar cómo se llaman, cuál es su tipo de sangre. Pero yo digo que uno podría hacer un esfuerzo un poco más allá, porque es un tema hasta de seguridad nacional. Si bien, por ejemplo, hoy tenemos que aprovechar las bondades de la tecnología. El presidente Abinader ha puesto incluso en algunos lugares oficiales de control fronterizo la toma de huellas dactilares y de biometría para poder identificar quiénes son esos que entran. Pero esto está limitado. ¿Por qué, Cristi? Porque generalmente el que te entra por un puesto oficial para comprar o adquirir un servicio en República Dominicana es para venderlo en Haití. Entonces, de un modo u otro, ese haitiano generalmente no pernota mucho tiempo acá. Es bueno que el Estado lo identifique porque hay una gran parte que también pues viene y se queda, pero la mayoría de haitianos que está en esos asentamientos como Friusa, como Haití Chiquito en Higüey, por poner ejemplos que están de moda ahora, no es la realidad del que entra acá. O sea, esa cantidad de haitianos entra en su mayoría por puestos, por lugares que son, vamos a decir, ilegales, como se les llama. En ese caso, el Estado no tiene formas de identificarlo, es una frontera de 300 kilómetros, siempre va a haber porosidad, lo hay en todas las partes del mundo, claro. Pero ya tú sabes que todos se te van a concentrar en los lugares de mayor productividad. ¿Qué se puede hacer en ese caso? Bueno, evidentemente se puede hacer un programa, un levantamiento para intervenir esas zonas, ver cuáles de esos haitianos cumplen con la garantía de permanencia temporal en el territorio. Algunos tienen documentos vencidos, porque aquí hay un tema también. Se ha celebrado que el gobierno ha cancelado la emisión de visas, que el gobierno ha cancelado una serie de situaciones. Yo digo, ¿qué tan producente es eso a largo plazo? Porque tú estás manteniendo una cantidad de ciudadanos, de extranjeros, ilegal por decisión propia en un territorio. Entonces tú lo estás apartando de la regularización. Regularizar, identificar, no es necesariamente nacionalizar o naturalizar. O sea, totalmente. Son dos cosas diferentes. Ahora, apartarlos de esa legalidad sí atenta contra la seguridad nacional. Entonces tú no sabes esos individuos cuál es su histórico médico, van a los hospitales, te consumen los servicios, tú no tienes ninguna forma de sacarle el provecho. Ahora, el Estado sí puede hacer un levantamiento de esa data biométrica y puede evidentemente ver con esos dominicanos, con esos nacionales ilegales haitianos, cómo se llaman, le asignan un número que puedes identificarlo tras un carnet y darle un proceso temporal para cuando el Estado dominicano se disponga de que ya no necesita de un modo u otro o está teniendo cualquier situación, perfectamente pueda reservarse el derecho de la emisión de ese documento. Entiendo. Algo que también me llama mucho la atención es el rumor de que la clase empresaria, principalmente en Higüey y en sitios turísticos, protegen a los nacionales haitianos. Entonces, yo siento que como país existe primero obviamente una voluntad política, luego una voluntad tal vez a nivel de legisladores, pero luego una voluntad nacional. Tenemos que unirnos en alianzas estratégicas, porque hablábamos de que generan un gasto al Producto Interno Bruto, al presupuesto general del Estado, pero a nivel país, pero los empresarios quieren pagar menos, no quieren pagar seguro médico. O sea, en el momento en que tú saques a los ilegales de este país, automáticamente los empresarios, para poder mantener esa capacidad de servicio, van a tener que pagarle mejor a un dominicano que sí va a exigir sus derechos. Entonces, ¿qué piensas tú acerca de ese apoyo que tienen los empresarios de la construcción, de agrícola y turismo para pagar menos y para no cumplir con los deberes? Esto es un tema bastante espinoso, realmente es un tema complejo y lo más importante en esto es ser prudente y ser justos, porque a veces, y es normal, tratando de defender la patria, todos como dominicanos que nos duele nuestro pueblo, pues nos llevamos de los sentimientos y quizá a veces somos un poco injustos con los sectores. Yo diría, Cristi, mira, que lo más crítico aquí es la normalización de lo que está mal.
pero también tenemos que entender que es un tema de tiempo y entender el rol y el fin de cada sector. No podemos pretender, y con esto no los estoy justificando, que el sector empresarial va a tener un criterio de autorregulación. O sea, el sector empresarial no va a procurar una autorregulación más cuando le toca una fibra sensible económica. Ese rol es el del Estado. Es decir, yo te permito desarrollar una actividad económica bajo mis reglas, bajo mis términos. Obviamente, el empresariado ha encontrado debilidades en el sector político de la República Dominicana, como el financiamiento lícito e ilícito de las campañas electorales, porque se cree que solamente la sugestión o el chantaje en el financiamiento de las campañas electorales está en la parte ilícita. Pero en lo lícito también, automáticamente yo te efectúo un pago de 50 millones de pesos, de 40 millones de pesos, de un modo u otro se ejerce un cierto compromiso y es normal que se ejerza. Ahora, eso debe de ir para bien del país. Entonces, el Estado es que tiene que procurar que estos sectores cohabiten con un fin que, si bien es dividido, en el caso del Estado, procurar gestionar el país, y en el caso del empresariado, un fin de lucro, pero que eso no contradiga pues el bien social general que se procura. Te digo esto porque el sector hotelero creció muy rápido en la República Dominicana. Claro, pero tienen exenciones y tienen marco fiscal a favor de ese crecimiento. Así es. Entonces, queremos las subvenciones, queremos las exoneraciones, pero también queremos la mano de obra barata. Así es. Entonces, ¿quién tiene que imponer la regulación? El Estado. El Estado tiene que poner la regulación porque, por ejemplo, se ha dado el caso de el sector hotelero tiene la culpa, pero el sector hotelero no construye directamente. Entonces, allí tendríamos que contemplar a los constructores y entonces una vez entran los constructores también están los contratistas, porque los ingenieros gestionan la obra. Entonces, cuando empezamos a ver nos damos cuenta que hay todo un ecosistema allí que gira en torno al turismo y también en Punta Cana no solamente está el sector hotelero, está el sector inmobiliario que va creciendo con mucho auge. O sea, hay que interceder para regular un sector que se ha dejado por irresponsabilidad, por indiferencia, por convenios políticos. O sea, esto es algo que hay que intervenirlo, pero con prudencia, porque si le cargamos todo el dardo a un solo sector, podríamos estar siendo injustos y provocar un quiebre de una fibra muy sensible como lo es uno de los pilares económicos, en este caso el turismo en República Dominicana. Con esto quiero decir y dejar claro, porque esto es un tema muy sensible y es bueno que quede claro, se tiene que regular el sector, se tienen que crear mesas de diálogo para que el gobierno, para que el Estado funja como árbitro y ponga las reglas del juego claras. Yo pongo siempre el ejemplo, por ejemplo, de Emiratos Árabes. Emiratos Árabes, como tú sabrás, allí prácticamente no hay de nada, más que mucho petróleo y mucho sol. En ese caso, ellos se propusieron hacer uno de los destinos turísticos más impresionantes del mundo. Fíjate, no necesariamente de los más bonitos en términos, no, impresionantes. Y ellos evidentemente no tenían la mano obrera para eso, y procuraron mano de obra extranjera de Afganistán, de Irak, de la India. ¿Y cómo hicieron eso? Compensaron la carencia de mano de obra local con una mano de obra extranjera carnetizada y temporal. Esos obreros iban allí, pernotaban en la obra y una vez finalizaban su trabajo, pues eran devueltos a su país. Y eso no generó ningún conflicto porque siempre y cuando el Estado tiene bien identificado y acordado la regla del juego, pues no tiene por qué haber conflicto. Entiendo, muy bien. Entonces ahora yo quiero hablar de las manifestaciones que están ocurriendo actualmente. Vimos una reciente del 30 de marzo, vemos también Santiago Matías solicitando otra para el mosquito. Matamosquitos. Para Matamosquito. Y también ya la antigua Orden Dominicana ya solicitó otra para abril, ya directo para el Palacio Nacional. ¿Y qué opinión te merece estas manifestaciones en estos días, en cada caso? Justas y necesarias, porque ponen el tema en debate, ponen el tema en cuestión. De hecho, a mí me preocupó bastante, después de ver lo que pasó el pasado domingo 30 de marzo en esa marcha en Friusa, que el gobierno, allá más de prácticamente una semana, o no más de una semana, estamos prácticamente a menos de una semana, pero ya han transcurrido varios días, y no haya tomado una acción clara de qué va a hacer con Friusa. Es decir, me explico. Ya el pueblo te ha dicho a ti que está inconforme con esa necesidad. Esa marcha, una marcha es un reclamo, es una solicitud. Y se hizo de manera pacífica, aunque ocurrieron situaciones, como siempre las hay. Gracias a Dios, no hay nada que lamentar, que esto es lo más importante. Pero luego de eso, lo más importante es cómo el Estado atiende a esa solicitud. ¿Y qué hemos visto? Y fue lo lamentable, que
el primer comunicado oficial del gobierno fue hablar de infiltrados, fue referirse a cómo ellos manejaron de manera titánica la seguridad. Pero esto es algo que es inherente al Estado, o sea, esto es algo que ellos están compelidos a hacer. Yo esperaba ver una acción, si no bien cortoplacista, pero sí por lo menos propositiva, de que se iba a tomar acción no solamente por Friusa, sino que el Estado se iba a reunir con los sectores para buscarle una solución. Y al sol de hoy solamente hemos visto justificaciones. Por eso he escuchado a muchas personas que dicen es que, bueno, ya se marchó a Friusa, no tiene sentido. Yo digo que hay que preservar los polos turísticos, pero si el reclamo no es atendido, hay que mantener con el tema sobre la mesa. Sí, mira, algo que me llama mucho la atención también fue la entrevista que le hizo Nuria Piera a este chico Ángelo, de la antigua Orden Dominicana. Como comunicadora, como más de 13 años en el periodismo, yo me puedo dar cuenta de una intención en una entrevista. Y me pareció bastante lamentable que la valía como patriota, como ciudadano comprometido que tiene ese joven, que se ve genuino, o sea, no lo conozco, pero se ve genuino, se pongan en tela de juicio. O sea, como bien leía por ahí, a Duarte no se le preguntó cuánta maestría tenía, ni dónde estudió, ni nada por el estilo. Lo importante fue el hecho. Igualmente, si nos vamos a los ecoambientalistas, si nos vamos a las personas que ayudan a niños de la calle, no tienen como tal una maestría ni un doctorado, pero tienen la vocación y el deseo. Entonces, me parece que él se manejó muy bien, pero yo ciertamente puedo ver manos detrás de las sombras en esa intención. Eso parece como que le dijeron ve y desmoralízalo, ridiculízalo, para que personas que tienen estudios y pensantes no lo sigan a ese joven. Pero también está por otro lado la famosa búsqueda de sonido. En fin, ¿qué te parece a ti ese tema de la antigua Orden Dominicana? Mira, Ángelo Vázquez es un joven evidentemente que ha estado en la palestra pública ya desde hace un tiempo. Y haciendo un ejercicio de sinceridad, a mí me impactó su edad. A través de esa labor periodística que hizo Nuria, que ha sido muy cuestionada por la forma en cómo se manejó, se aportaron datos interesantes y fue la edad de Ángelo. Yo digo, wow, un joven de 28 años que está preocupado en esa magnitud por su país. Y esto es loable y esto hay que respaldarlo. ¿Tú sabes por qué, Cristi? Porque independientemente de cualquier situación que otros quisieran decir de él, este joven empezó con 13 años según lo que cuenta. Y nosotros, el boca en boca, lo que cuenta es que los jóvenes dominicanos en los barrios, el que viene de un sector vulnerable, están en juca, están en teteo, para utilizar términos llanos que me puedan entender. Y ver a un joven de esa edad con este tipo de nivel de responsabilidad y de preocupación, yo creo que lo menos que importa aquí es un título académico, sino más bien el aporte que él pueda hacer desde las herramientas que tiene y lo que ha podido lograr. Entonces yo creo que iniciativas como la del Ángelo hay que respaldarlas, evidentemente, y entendemos que sí, este tipo de manifestaciones generan alertas en un mundo polarizado como el que hay hoy en día. Hay que evitar y alejarse de discurso de odio, que no digo que necesariamente Ángelo, hasta lo que hemos podido ver al momento, utiliza este tipo de prácticas, pero está siendo líder de un movimiento que va creciendo, una tendencia patriótica. Esto despierta muchas pasiones y hay unos símbolos que han generado alerta en ciertos sectores, porque hay múltiples ejemplos de cómo esto se ha traducido en violencia en otras realidades. Entonces, si esto no se tiene muy claro, podría en un momento, esperamos que no, las cosas se pudieran salir de control. Entendemos que como van las cosas ahora y el reclamo, su discurso, la forma ecuánime y prudente que él lleva, creo que si se mantiene ahí, le podría hacer un gran aporte al país. Pero hay que darle el beneficio de la duda, porque todo lo que en primer plano contribuya al desarrollo del país y a defender nuestra soberanía es bastante válido. Excelente, pues Miguel, muchísimas gracias. Bien, y de esta forma despedimos esta entrevista y también esta emisión. Recordarles que estamos en todas las plataformas sociales y pueden ver nuestro contenido en diferido y seguirnos también en las redes sociales. Miguel, una vez más, gracias y esperamos seguir compartiendo contigo. Más adelante podemos hablar acerca de la comunidad internacional, de sus reacciones a nuestra situación migratoria y usted no se lo deje a nadie. Preocúpese por el país y sea parte del cambio.